De disputar plazas Champions a no poder ganar un solo partido desde el 22 de noviembre en Serie A. No pensé decir esto, pero el Bolonia de Vincenzo Italiano está en una clara crisis. Alzala alta perché oggi è più bello essere italiani. Alzala alta, capitano. Nos situamos en enero de 2026, después solo unos meses de ver cómo el Bolonia Club de Fútbol, bueno, Fútbol Club, perdón, conquistaba la Copa Italia frente a un Milan, un legendario AC Milan, que es histórico por los momentos grandes, que marcaría un antes y un después en lo que sería la temporada 25-26 del Bolonia. Estamos aquí con Carlos Escudero, ¿qué tal? Iván, muy bien, me acabas de recordar que lo que hizo Luka Jovic en semifinales de Copa Italia fue inútil, no nos sirvió para nada. Bueno, sí, seguramente ahora mismo esté en el AK Atenas, que estaba en el AK Atenas, ¿no, Rafa? ¿Me habías dicho? Está en el AEK de Atenas y lleva 3 goles en la Conference League Claro. con el AEK de Atenas, que según mis predicciones llegará a la final de la Conference League. Guardar Bueno, tweet. pues era eso o ir al Oviedo. Y yo el Oviedo me cae muy bien, pero creo que era un favor no hacerles el marrón de llevarles a Luka Jovic allí en el nivel que estaba. Pero bueno, aquí venimos a hablar del Bolonia, ¿no? ¿Carlos? Pues perdona, me ha llegado súper tarde. No, sí, vamos a hablar de Bolonia más que nada porque el Oviedo no está en Serie A y si dedicamos 10 minutos No. hablando del Oviedo, la verdad que perdemos todo el target que queremos en el canal. Sí, ¿por qué se hace este vídeo? Porque para nada el Bolonia de esta temporada es el Bolonia que acabó la temporada pasada. Y que no nos confundamos, que ganar a la Copa Italia no quiere decir que acabara bien la temporada, porque para mí el Bolonia acabó muy mal la temporada. Porque el hecho de tener ya el puesto en Europa League le hizo tener unos 3-4 últimos partidos de liga muy malos. Es decir, no los veía ni compitiendo. Puedo entender lo de la Europa League, obviamente, tienes una posición en Claro. Europa asegurada, pero igualmente sabemos que tú un equipo necesitas que hasta el último partido de la liga pasada acabar bien, más que nada para empezar bien la siguiente sabiendo que se te van piezas de las que hablaremos ahora en adelante, Iván. Efectivamente. Y sobre todo, bueno, esta es la foto más mítica. Creo que todo aficionado rossoblú la tiene en su memoria de forma muy bonita. Yo personalmente, sin ser, como digo siempre, un aficionado confeso del Bolonia, Mentiroso. soy un aficionado muy grande de Vincenzo Italiano y me alegré muchísimo de esta victoria porque es la victoria del buen juego, que en aquel momento, hay que recordar, Carlos, eran el mejor equipo de Italia en cuanto a juego. Quizá no en plantilla, pero sí eran el mejor equipo en cuanto a juego de largo, me parecía a mí. Y eran también el equipo que por lo menos nadie quería enfrentarse. El ejemplo es esta final de Copa que le sacan un 1-0 al Milan con gol de Dan Endoi y que acaban consiguiendo el título. ¿Cuál es el problema del Bolonia? Como decíamos al principio de todo, son ya varios partidos sin ganar, varias semanas, no han ganado en todo diciembre, no han ganado aún en enero y desde el 22 de noviembre que no suman 3 puntos. El punto más crítico y problemático, si me apuras, o el punto de referencia de toda esta crisis, la podemos poner, yo creo, en el partido contra la Juventus, donde yo creo que fue el primer día que Vincenzo Italiano realmente lo vimos sin ideas. Y ver a Vincenzo Italiano sin ideas, la verdad que es una cosa Es muy raro. mala, porque es que Vincenzo Italiano se ha ganado incluso un vídeo, los primeros vídeos del canal, en que analizábamos tácticamente cómo era su Bolonia de la temporada pasada, para que veáis también las magnitudes del juego que ofrecía este equipo. Un equipo que jugó Champions, que también hay que mencionarlo, la temporada pasada Y que le jugó costó, Champions. y que le costó. Hombre, era normal que le costara, pero en Liga, Claro, que es claro, una sí. cosa que venía haciendo bien, teniendo peores jugadores incluso, porque recordemos que el Bolonia la temporada pasada pierde a Calafiori. El Pierde a Bolonia la Calafiori, temporada pierde también pasada a pierde Circe. a Joshua Sirce. Claro, pierde a Circe, que para mí era una pieza muy importante, que la acaba supliendo muy bien con Santiago Castro a un gran nivel. Pero bueno, a día de hoy podemos hablar de que hay factores o ciertos factores que hacen que esto no sea así. Esta racha llega tras un mercado de verano muy complejo donde se pierden piezas importantes, de las que luego hablaremos en detalle, donde se reemplazan esas piezas con jugadores que luego entraremos en una valoración general de ellos y sobre todo donde da la sensación de que la reconstrucción de la plantilla ha ido ligada a una serie de sucesos que han hecho que este Bolonia no se pueda levantar. Y pese a un inicio malo, para mí el siguiente tramo de temporada, ya de la jornada 7 cuando acaba esa famosa pretemporada que dicen muchos entrenadores, que acaba en la tercera jornada de liga, hasta la jornada 9-10, me pareció un Bolonia muy interesante. A partir de ahí las cosas ya se van notando más en caída. ¿Cuáles son? El primer factor que influye esto es el propio mercado que acabamos de comentar. Hay una serie de jugadores que llegan, Carlos, que claramente podemos valorarlos. Si quieres, los valoramos de tres formas. En está por ver, mal o muy útil. Sí, y lo podemos Y te hacer voy a dar. rápido, pero. Lo podemos hacer muy rápido. Y sobre todo quería mencionar una cosa que yo tengo la sensación con el Bolonia, Iván, no sé si tú la tienes,
es que por momentos los fichajes que hacen son solo sustitutos de lo que tenían. Es decir, como que no intentan como sumar cosas diferentes al equipo para poder llegar a un juego diferente, a un juego que no te conozca los rivales de la Serie A, sino que quieres como un jugador parecido al que tenías, que sobre el papel suelen ser inferiores, no tenemos la suerte de que sean mejores, y por Claro. mucho que tengas el mismo juego, la calidad de un jugador se tiene que notar, y más en un equipo que se supone que aspira a volver a estar en Europa. Y ahora sí, si quieres, lo hilamos con los jugadores que han llegado este verano, Iván. Es que yo creo que hay un drama muy grande en el Bolonia, que es esa. No sé si llamarlo incapacidad, porque para mí era un plan muy bueno el hecho de que tú tienes un entrenador y le das las piezas tácticamente justas que necesita. ¿Qué pasa? Que claro, no hay dos jugadores iguales y esto se ha visto reflejado mucho en la planificación de verano. Si quieres, vamos un poquito rápido. Pero, Rafa, vete siguiendo según te vaya nombrando, pero por ejemplo, Jonathan Rowe, sin ir más lejos, 17 millones de euros, del Marsella. Muchas lesiones, poca inconsistencia. Para mí es un está por ver, pero tampoco creo que sea la solución a la falta de Dan N'Doy. Me refiero, Claro. creo que llega como respuesta de la salida del suizo, que salió por 43 millones, y para mí tampoco es ese perfil, pese a que Vincenzo lo ha intentado mover por esas zonas. Claro, yo he de decir que a Jonathan Rowe lo vi en agosto jugando un amistoso en Tarragona contra el Valencia y metió un golazo. Igualmente, sabéis que estuvo metido en el trama con Adrien Rabiot y tal, y lo que pude ver de él es que era un jugador con mucha calidad, jugador muy suyo, de regate, de chute y tal, Claro, pero que no tenía una consistencia, no tenía la de jugar cada partido bien. Y también se ha visto en Bolonia. Vemos que hay cosas, pero tampoco están en un estado físico tremendo. Y sobre todo el cargar con un Dan N'Doy que protagonizaba y se llevaba a la espalda la mayoría de partidos junto a Orsolini, pues se debe notar. Entonces Jonathan Rowe no considero que sea de lo peor. Es un jugador que está por ver, pero claro. lo comparas con Jonathan Rowe, con un Benja Domínguez, que para nada es lo que esperábamos de él y tampoco ha tenido las oportunidades, pero por algo será, supongo que en entrenamiento se puede entender todo. Y Nicolò Cambiaghi, que para mí está siendo de lo mejorcito cuando juega, a una falta de un Rowe mejor. Es decir, pones a Cambiaghi porque tampoco tienes otra cosa. Lo de Cambiaghi para mí es meritorio, porque me parece que es un jugador que en ningún caso, yo creo que ni por derecha ni por izquierda, entra en lo que es el perfil de extremo que le buscaría Vincenzo Italiano, porque no lo es. Y quizás es de los elementos más importantes de la plantilla a día de hoy, o por lo menos de los clavos ardientes a los que agarrarse. Sin parar mucho más, por ejemplo, siguiente. Otro clavo ardiente al que he intentado agarrarse y no le ha salido tan bien. Para mí, Vitic. Martin Vitic. No tenemos foto, pero ese es Hegen. Ya hablaremos de él. Martin Vitic. Para mí está por ver, pero es una apuesta muy larga por el tipo de jugador que es. Me refiero, sustituir a Sam Beukema tampoco es fácil. Pero es que la posición de central en el Bolonia quizá exigía de una inversión que luego sí se hace en ese Thor John Hegen, pero me parece que Martin Vitic está muy verde aún para lo que es la élite. Claro, siempre lo hablábamos, porque también la llegada de Martin Vitic no se puede comentar si la llegada de Hegen, un Claro. defensa que es diferente a Vitic, pero realmente llegas a un mismo equipo en la misma posición. ¿Qué pasa con Hegen? Hablaremos después. Bueno, y lo podemos hablar ahora, así Sí, mezclamos. sí. Hegen venía de estar en el West Bromwich jugando en Championship. Sabemos lo dura que es una liga así, sobre todo un central, lo que se puede curtir. Que a lo mejor cosas tácticas no las tenía como Le cuesta las más. debería tener un Martin Vitic, seguro. Pero en Serie A, si tienes un central que ya domina lo táctico, puedes tener un central más loco, como puede ser un Mancini en Roma, que sea de ganar duelos. Y yo considero que Hegen sobre el papel sí que puede cumplir eso, tiene mucha margen de mejora, pero lo puede cumplir. Pero a Martin Vitic sí que le tienes que dar el papel ese de salir con el balón, ser muy cuidadoso con los pies, más en esta Serie A, que las jugadas empiezan desde atrás. Entonces se nos Y puede quedar muy, un muy poquito más preciso. corto. Así. Pero es lo que dice Iván, también está por ver. Pero claro, tantos jugadores que estén por ver no te da un rendimiento inmediato. Y sobre todo un rendimiento que tú quieres tener unas expectativas más enfocadas a Europa que no estar en la 10ª posición. Para mí, Hegen, mira, fíjate, yo creo que Hegen es el único que salvo, no por mucho, me parece que sigue faltándole bastante para ser un central prototípico de Vincenzo Italiano, que para mí la pareja más prototípica que yo he visto del entrenador es Lukumi y Beukema, y creo que para la historia quedará esa dupla de centrales como la dupla que gana una Copa Italia, básicamente, y clasifica a Champions al equipo, bueno, muchos factores. Pasando un poco más al lateral, incluso, bueno, lateral, este es un fichaje, por ejemplo, muy controversial. Nadir Zortea, que en teoría en el Cagliari viene como extremo, acaba jugando como lateral para Vincenzo por la falta de activos en esa zona. No tanto por la falta de confianza en Holm, que yo creo que sí que la hay, o sea, pero es una especie de jugador control, por decirlo así.
se busca muchísimo. Bueno, sale David de Calabria, que tampoco es que fuese el activo más importante, pero sí que era un jugador que te daba una sensación de control de zonas mucho superior a lo que es Holm, que es un poco un ferrocarril, un todoterreno por banda. Ya sabemos cómo va este tipo de futbolistas, pero sobre todo Zortea llega para dar esa sensación de controlar la base desde atrás, dar una salida limpia. Tampoco creo que lo consiga. Para mí, de hecho, Holm es titular a día de hoy indiscutible por el hecho de que Zortea empieza muy bien, pero se va diluyendo muchísimo, sobre todo en el aspecto defensivo. Para mí esto es el primer gran fracaso, por decirlo así, pese a que tiene margen de mejora Zortea. Claro, yo entiendo a Zortea como un jugador que puede jugar de extremo, juega de carrilero, pero en una Sí, defensa de 4 no lo puedo visualizar porque defensivamente se me queda muy corto. ¿Qué pasa? De Silvestri, siendo un jugador que para mí me encanta, ya a mí estamos en un también. momento en el que no puedes capitalizarlo 30 todo en él. Buah, es que me la voy a jugar. 38 palos. A eso voy, que es un jugador que te da mucho en lo que es en un equipo, pero el hecho de que poderlo de titular no puedes. Sobre todo al menos durante un mes, 4 partidos seguidos. Y tú necesitas que una base se establezca sobre un 11 titular, que sabemos que en italiano nunca hay uno establecido, pero que al menos se Claro, juegue como tal. Entonces nos quedamos con Holm. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque no hay otra cosa mejor. efectivamente. Y ya estáis viendo un poco, gente, que la plantilla. Estamos repasando todas las bajas. Aún no hemos acabado de las altas de verano porque han tenido que fichar mucho. 37 Y no palos hemos acabado tiene. del 37, casi. Algún día acertaré alguno a la primera. Pero bueno, ya estáis viendo que en el fondo lo que es la plantilla es casi un apaño, de un apaño, de un apaño de lo que ha salido o ha tenido que cubrir el Bolonia para intentar satisfacer las necesidades tácticas de Vincenzo. Sulemana, así un poco rápido por encima, es un poco esto también. Es un jugador que en la Atalanta no tenía sitio claramente y es una oportunidad de mercado porque claramente es un jugador de buen pie, pero tampoco se adapta exactamente. Bueno, y es muy joven, me refiero, creo que no entra jerárquicamente en el 11. No sé si tienes alguna opinión, para mí Diedaz. está muy por ver. Diedaz aún. Casi, No, para mí casi Sulemana sí. es una pieza de armario muy positiva, pero cuando Sí. el partido te A requiere algo futuro más será bueno. físico. A futuro será bueno. Claro, algo de mirar hacia adelante. Su alemana está muy bien. Creo que no está hecho aún para ser un titular indiscutible, porque yo creo que necesita puede mejorar, sobre todo adaptar también a un juego más táctico como es el que tiene Vicecitario. No era el juego que tenía la Salernitana, que era más de poderío físico y de tirar para adelante. Luego en Atalanta El jugaba pocos Atalanta. partidos titular, incluso llevó muchos goles. ¿Pero por qué? Porque esa función de sexto hombre, como hablamos en baloncesto, la hacía muy bien. Pero en un Sí, equipo como el Bolonia, que volvemos a repetir, no necesita cocinar, necesita un rendimiento inmediato. efectivamente, claro, es que esa es la cosa. Y yo creo que, ojo, nadie dice que Vincenzo seguramente, bueno, lo veremos después, pero nadie dice que Vincenzo no pueda convertir a Sulemana en un buen futbolista, porque yo creo que es el típico futbolista que pasa un periodo de adaptación y el año que viene, porque, sobre todo porque es un perfil intermedio clarísimo entre Lewis Ferguson y Póvega, que es un poco sumar dos perfiles que le gustan mucho a Vincenzo en un mismo futbolista. Pero bueno, ahora vamos a pasar a los dos grandes melones, por decirlo así, del mercado del Bolonia, que uno es Federico Bernardeschi, que bueno, partido contra el Celta de Vigo aparte, que bueno, muy bueno, pero para mí, entre lesión, entre edad, entre contexto, suplente de Orsolini, que luego también titular por delante de Oscar en momentos. Para mí es un fichaje que no tenía sentido ninguno, ni hoy ni ayer. Es un fichaje que si consideras que le puede dar una mentalidad más al equipo, de llegar a un Sí. jugador con... Pero claro, es que es un jugador que viene de Estados Vestuario, a Unidos, lo que no, mejor. no viene de Está. despuntar, es un jugador que ha vivido de 2 grandes temporadas en Serie A. Entonces, que tiene calidad es obvio, no le vamos a decir que no. Yo mismo me enamoré del Bernardeschi de la Fiorentina, no tanto del de la Juventus, pero también. Pero no viene a ser un jugador titular, más que nada porque varios jugadores Solini. Y por mucho que Bernardeschi te pueda jugar también de media punta, o me puede jugar Otgar a veces, sigue sin ser un jugador que te dé un rendimiento directo, porque tampoco viene en el nivel deportivo de hacerlo, con todo respeto a la MLS. Porque Claro. tampoco en Toronto te estoy diciendo que hiciera 25 goles. No, de hecho, precisamente el paso tanto de Bernardeschi como de Lorenzo Insigne se considera un fracaso en la ciudad, Claro. en la ciudad canadiense. Y pasando directamente al último, para mí, la gran apuesta, junto con a lo mejor Bernardeschi, Ciro Immobile con 36 años desde el Besiktas gratis. Que claro, ¿tenemos foto, Rafa, de Immobile? Ahí está, vale. Que Perdón. bueno, primer partido fue titular, se lesionó de gravedad, volvió hace poco, no sé si se ha vuelto a lesionar, creo que, es que no estoy seguro si sale de cambio por el mal partido o por lesión, no estoy seguro. Pero está claro que Inmóvil tiene que buscar una forma, suena para el Porto ahora de repente, 6 meses después de llegar,
para mí es otro fracaso, y duele mucho decir que Ciro Immobile, nuestro último capocannoniere italiano, suene para irse de esta forma. Es que para mí el contexto del fichaje de Immobile es mucho mejor que el de Bernardeschi. Yo el fichaje de Immobile lo veo un fichaje inteligente. Es un jugador que se hinchó a meter goles en Turquía. Es un jugador que aunque tenga 36 años conoce la Italia como nadie. Y sin irnos más lejos, histórico. acordaos con Fabio Cauliarella, que le quitó un capocannoniere a Cristiano Ronaldo con 36 años. Entonces, lo histórico y el hecho de que pueda jugar bien está ahí. También te digo, Immobile sabía que venía a ser un suplente. No sé si de Bueno, Santiago Castro seguro, de Dalinga no lo sé. no Entonces, estoy yo tan tampoco seguro de puedo eso, culpar. Claro, no sabemos para qué venía. Lo que está claro es que si hablamos de Immobile como que pedíamos más, es porque con Dalinga y con Castro las cosas están yendo mal. Claro, y lo vamos a comentar ahora en lo que es las bajas, son sensibles, porque lo son. En el caso más grave, Sam Beukema, bueno, Dan N'Doy, para empezar, que para mí, personalmente tengo esta camiseta y pone detrás un 11 con un Dan N'Doy como la copa de un pino, porque fue para mí uno de los mejores futbolistas de la temporada pasada. Para mí era el ejemplo perfecto de lo que era un extremo ofensivo-defensivo, un intermedio para Vincenzo Italiano. Nunca he visto en Serie A un extremo izquierdo bregar tanto defensivamente como he visto a este tío corriendo hacia atrás. Yo siempre diré que el fichaje no era el Nottingham Forest, era o quedarse o irse al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque lo hubiese agradecido una barbaridad. ¿Qué pasa? Que, bueno, no se pudo sustituir. Y por otro lado, bueno, no sé qué opinas tú de este señor, pero No, creo y que eso te puedo decir que ya sabes que por cosas familiares yo estuve el año pasado mucho tiempo en Nottingham y comparas con Bolonia ni la comida ni el tiempo ni nada. No, no, por Queriendo lo que mucho la sea. ciudad queriendo mucho la ciudad de Nottingham, shout out para aquí, para Notts County, para Nottingham Forest, Dan N'Doy tiene que volver. No sé si está jugando de titular todos los partidos, porque hace poco me puse a ver y no lo veía jugando muchos minutos. No tengo ni idea de cómo va, sabes que no me da la vida para controlar también la Premier, Notts County pero español. pero molaría que Dan N'Doy pudiera volver, más que nada porque se le echan mucho de menos. Y ya si quieres lo hilamos con Sam Beukema, un jugador que no te puedo decir que en el Napoli lo está haciendo de locos. No. Perdón por la interrupción. Lleva 15 partidos de Premier League Vale. y 6 de Europa League. Esto te iba a decir que intervinieses. Vale, pero está jugando, es decir, es suplente, está teniendo minutos. No, era banda izquierda o banda derecha. Sí, banda izquierda, Vale, extremo izquierdo. Banda izquierda. Sí, lo ponen por... Es que el otro día, esta jornada intersemanal jugó Callum Hudson-Odoi. Ay, Dios mío. Es duro. Es Hizo durísimo. buena temporada el año pasado, pero bueno, volviendo a... Cualquiera que lo haya visto en el Chelsea se arranca los ojos. Bueno, seguimos. La defensa Beukema-Lukumi era envidiable. Es decir, Era- pocos equipos podían sentirse orgullosos de tener una defensa de Beukema-Lukumi. La ha separado, ni Lukumi es el mismo con Vitic y Hege, ni Beukema es el mismo, ya no solo por los jugadores que tiene al lado, porque en Napoli considero que tiene buenos centrales, pero ahora pasa a jugar una defensa de 3, todo es diferente, no ha entrado tan bien, ha tenido muchos errores también en Champions League, ha salido como el damnificado de muchos partidos, es decir, de su bajo rendimiento. Y es como que son cosas que la historia de Beukema se tiene que contar con Bolonia al lado y muchos jugadores se están dando cuenta también. Para mí, además, las declaraciones que hace de que Napoli era un club más grande que Bolonia, tampoco creo que ayude mucho a limpiar un poco esa salida, que en el fondo es una salida que él pide y fuerza al propio Sam Beukema para llegar al Napoli de Antonio Conte. 30 millones de euros, que es una cifra, no os imagináis lo caro que es un central de 30 millones de euros en la Serie A. O sea, es como pagar a lo Y en mejor general. 70 millones. También, a día de hoy, bueno, sí, la verdad, a día de hoy no podemos decir que el mercado está caro en ese sentido, barato, perdón. Pero el hecho de Beukema es que para mí era uno de los mejores centrales de la liga. Para mí me gustaba más Lukumi, no voy a mentir, pero es claro que en salida de balón el más importante era Sam Beukema, y ahí lo has perdido. En el Napoli yo coincido en que tiene un problema en la defensa de 3, es un defensa que para mí es una defensa de 4 clarísima, no se siente cómodo, ni como central de medio con poca movilidad, ni en central de costado con muchísima movilidad, tienes que darle un poquito de margen. Conste, mejor en el costado que en el centro, pero bueno. Ahora, hablando de un poquito, esto ya hemos hablado de las bajas. Ahora hay que hablar un poco de la pérdida de jerarquía de una plantilla que cada día casi parece que a jornada que pasa, a jornada que pierde un poquito de orgullo propio. Lukumi, lo decías antes, que bueno, la situación de Lukumi, para darnos un poco con el canto de los dientes, un tío que el año pasado es titular indiscutible, tiene 26 años, este año juega mundial, obviamente iba a ser titular en el Bolonia, pero pide salir a la Premier League al Sunderland.
no se lo concede el club, se pone en rebeldía, llegó a perderse las primeras jornadas por esa rebeldía que eligió el colombiano, y a día de hoy es una sombra en cuanto a rendimiento, salvo aquel partido contra el Napoli que gana el Bolonia 2-0, es una sombra del rendimiento que fue John Locumí el año pasado, y para mí, si hoy tienen que pagar los 30 millones que iban a dar el Sunderland, no los vale. Muy lejos, encima, si quieres ir llegar en buena forma al Mundial. El Bolonia, Es que eso es recordemos, otro. no juega, No lo claro, no entiendo, no lo juega entiendo. Champions, pero juega Europa League. También cuando hablábamos del Bolonia al principio de temporada, de esa pretemporada que llaman algunos, los centrales eran Hegem y Pitik. Es que ese yo creo Es que es decir, el problema. El cambio es claro, muy pasas brusco. de Sam Beukem a Hegem. También más que nada porque sabes que Lukumi no está, no sabemos en cuanto a nivel físico y táctico, porque eso se ve en los entrenamientos, pero a nivel mental no está para jugar. En Más la que nada primera porque es un jugador jornada, que se quiere ir. es como dices tú, salen Vitic y Hegen. Para mí ya se ve ahí el primer gran error de este Bolonia en la temporada. De hecho, lo comentábamos tú y yo. Es decir, cuidado porque no es fácil readaptar una línea de centrales tan nueva a Vincenzo italiano. Y no estoy culpando a los centrales. Creo que aquí la cosa es que Vincenzo es un entrenador muy técnico y a veces adaptarse a eso no es fácil. Por otro lado, y sin ir más lejos, un Remo Freuler que no ha podido mantener físicamente la continuidad, lesión grave, lesión que lo ha apartado muchísimo tiempo y para mí lesión que marca mucho la competitividad del Bolonia. Claro, porque yo cuando hablo de Ferguson me parece un jugador que de interior juega muy bien, es decir, Y cuando tiene un buen para mí acompañamiento es es un muy bueno, pero organizador, claro, ojo, claro, es un organizador, pero no es un Remo Freuler. ¿Y qué pasa? No. No, en el momento de que Ferguson tiene que jugar con pareja de la medular con Povega, que es un jugador físico Que no y es. más lento, no tiene mucho más. Quieras o No. no, Ferguson tiene que adoptar la posición de jugar como Freuler. Y entonces ahí Sí. el Bolonia en el transportar el balón hacia adelante considero que pierde mucho. Es decir, no estás teniendo el mejor nivel de Ferguson porque le toca hacer una función más, lo que dices, de organizar y no tanto para arriba, pero es que Popega, ¿qué es lo que te ofrece después? Entonces veo que falta ahí una figura que pueda tener protagonismo en el centro del campo. Sí, y sobre todo eso, Povega no es eso, no creo que lo sea nunca, ojo. Para mí Suleiman es el recambio natural, pero claro, hay que jugársela y hay que readaptar al chico eso. Luego sí que es verdad que hay un jugador que ha pegado un bajón, no tan grande, para mí no es tanto de bajón de rendimiento, porque cuando juega lo hace bien, Santi Castro, que para mí sigue siendo buenísimo y cada vez que juega para mí es una delicia verlo. ¿Qué pasa? Que por algún motivo que yo entiendo que responde a no querer exponerlo de más de cara a una venta, o por lo menos lo que he leído, no sé si es verdad, pero parece ser que es algo parecido, de que no quieren mostrarlo demasiado para una venta y que al menos ahora en invierno ha sido suplente de Dalinga muchas veces, para mí sin mucho sentido. El partido contra la Juventus que mencionábamos antes juega Dalinga y para mí es un poco inexplicable si me lo preguntas. Que no es el Santiago Castro la temporada pasada, lo sabemos todos, pero es un jugador que No, tiene bueno, gol. Pocos es que yo delanteros creo que el juegan. contexto no la acompaña, ¿eh? Claro, es a lo que voy. Pocos delanteros juegan. Ya muchos delanteros, ejemplo Colombo, muchas veces le gustaría tener el juego de espaldas o sobre todo la garra que tiene un jugador como Santiago Castro. Lo que el contexto no acompaña. Es decir, los balones que No, te claro. llegan ahora no son los mismos que te llegaban el año pasado. Es decir, ahora tienes el apoyo de Orsolini, lo vas a tener siempre, pero por la banda izquierda Sí. no tienes el mismo apoyo de Dan Endoy, porque muchos goles de Santi Castro la temporada pasada vinieron de los pies de Dan Endoy. Entonces, algo está pasando y si encima muchos partidos está viendo como Thijs Dallinga, un jugador que considero que aún no se ha merecido en ningún momento ser titular en la Bolonia, porque sí que habrá metido goles, pero es que ese es tu trabajo, Iván. Te ofrece remate dentro Es del área, decir, pero tampoco. pero es que es su trabajo, para eso le pagan. El que te ofrece algo diferente y aparte también te ofrece remates, gol y garra, es Santi Castro. Y en un Bolonia Cada que está mal en diferentes posiciones, coño, necesitas goles, necesitas ganar. Orsolini no lo va a hacer todo porque no lo puede hacer todo. Claro, Necesitas a un está Santi claro. Castro que te juegue 90 minutos por partido e intentar depender de él en situaciones de gol necesario, minutos 80, minutos 90, porque si no estás Santi Castro, creo que Dalinga no es un jugador para dártelo. Ya me lo demostró la temporada pasada y me lo sigue demostrando esta temporada, que Thijs Dalinga es un fichaje que ha salido mal. Cuando hicimos el vídeo aquel hablando de Dalinga, por cierto, metió 2 goles en el siguiente partido. ¿Vale? Aquí va la resurrección de Dalinga, porque somos expertos en esto. Pero bueno, último punto de este pérdida de jerarquía, para mí la lesión de Skorupski marca un antes y un después, porque es un capitán, es peso pesado, no, pesadísimo en el vestuario, y es quizá el último clavo de, no sé si un ataúd, pero sí de un tablón de clavos muy complicado. ¿Qué pasa? Que aparece este señor. Entonces, Federico Rabel no es el portero revelación o no es el mejor portero de la liga, pero claramente podemos decir
que está sustituyendo muy bien al polaco. Y por momentos a mí se me ha olvidado que Skorupski estaba lesionado, sobre todo me recuerdo, ahora son muchos partidos, pero ahora se me viene a la mente el de Torino, no sé si te acuerdas la No, parada sí, en sí. el Y último este último instante. contra el Inter, cuidado. Mira, este último contra el Inter, que se mancha por el resultado, pero yo sé que Lautaro soñó con Rabaglia porque le jodió el hecho de meter 5 goles al Bolonia. Entonces, cuando se habla de un portero, Iván, yo siempre lo he dicho, cuando se habla mucho de un portero, pero es que algo pasa. Y entiendo que se hable de un Claro. portero en Pisa, entiendo que se hable de un portero en Sassuolo, entiendo que se hable de un portero en Parma, como Suzuki, pero que se hable de un portero en Bolonia, considero que es innecesario y que te muestra una situación como la que están pasando los de Renato Dallara. Ahora sí, vamos a hablar de que hay jugadores que están jugando bien o al menos están manteniendo ese nivel. Hay algunos que se mantienen. Y si queréis podemos empezar por el español Juan Miranda, que se me viene a la mente ahora. Sí, Lewis Ferguson quizás sería otro, pero es que todos son, claro, el problema de todos estos que vamos a mencionar, bueno, Lewis Ferguson, Nicola Moro, que entra ahora como titular por esa necesidad de tener un organizador, y para mí no lo Sí, a hace mal, eso. ojo, me parece que no lo hace mal. Orsolini, por supuesto, ese no nos cuesta nada decir que es el capitán y el mejor jugador de este equipo. ¿Qué pasa? Que de todos estos ya sabíamos que había un nivel interesante. ¿Qué pasa? Que estamos mencionando, y como dices tú, y me quiero quedar con lo que dijiste tú, hablar del portero en el Bolonia es una noticia no mala, malísima, porque Skorupski quizá era, del 11 titular del año pasado, el jugador menos importante. Exacto, es un jugador que te podía Es raro, rendir. ¿eh? Tenía sus cosas, pero como todos los porteros, pero no focalizabas la Sí, atención en el él, porque peinado. los partidos se ganaban en otras posiciones del campo. Es decir, cuando los partidos no es que se ganen en la portería, pero cuando los partidos en muchos momentos dependen de la portería, es que algo mal está pasando. Por eso también te digo que lo de Rabaglia no es tanto un punto malo, es un punto No. bueno, pero un punto bueno que te tiene que hacer pensar. Es un punto bueno que no debería ser un punto bueno, que hayas tenido suerte, a eso voy. Y yo creo que Vincenzo lo piensa, ¿eh? Me refiero, vamos a ver, Vincenzo, para empezar, es un entrenador que se ha visto siempre, siempre, siempre a contracorriente en esta temporada, sea por encaje de piezas o porque no es capaz de levantar tácticamente al equipo. Porque hay que ser sinceros. Y esto no cambia mi percepción de Vincenzo Italiano. El sistema no está funcionando. Para que nos hagamos una idea, para mí el día de la Juventus es dramático porque el sistema más clásico del Bolonia, que tenéis el vídeo en nuestro canal analizando lo que es el Vincenzo Italiano, el puro estilo Vincenzo, es un equipo rápido, que verticaliza muchísimo, que cambia de banda a banda en 2 minutos, que de Orsolini al banda contraria hay un pase largo y que lleva a presionar a sus centrales casi al central derecho rival, a los centrales rivales. Todo esto es que no se acerque, es que ni se ve. Perdimos un montón de velocidad de banda a banda. No hay, ni siquiera se ven esos cambios de banda. De hecho, ahora mismo lo más común es ver a Orsolini intentar ir hacia afuera y poner el centro desde fuera. Casi no se ve esa entrada hacia adentro que veíamos siempre. Luego, los centrales no puedes saltar a la misma altura que saltabas el año pasado con Vitic y Hegen, está claro. Y luego las salidas de atrás, para mí has perdido muchísimo. Y no has sabido encontrar tu pieza para solventar. Incluso Nicolò Casale tuvo que jugar muchas veces. Y joder, es Nicolò Casale. Creo que el estatus de promesa ya pasó. Y sobre todo pasó. Problemas defensivos hemos hablado, los problemas de centro del campo los hemos hablado. También hemos hablado de los del ataque, pero los goles, los partidos se cocinan en el ataque y por eso hay que hablar sobre todo que la temporada pasada teníamos un tridente como es Endoy, Santi Castro y Orsolini y lo vamos a volver a mencionar pero con una perspectiva diferente. Orsolini es un jugador que es extremo, puede ser un extremo muy divertido de ver, regateador tal, pero tiende mucho a Correcto. meterse para adentro. Eso que hace que puede hacer funciones de media punta muy buenas. ¿Qué pasa? Al otro lado teníamos a Dan Endoy, que sí que es un extremo clásico, un extremo que llega hasta última línea de fondo, mete pase, chuta o crea jugada, pero algo hace, algo de lo que hace Gilliz cuando juega como extremo. Y eso que provocaba también, incluso Miranda se pudiera meter para adentro, que es un jugador que me gusta mucho cómo juega Miranda, llegando un poco a lo Teo Hernández. Pero esta temporada todo ha cambiado, porque esa banda incisiva que era Dan Endoy no es Nicolò Cambia y un jugador que No. para mí sí que se mete más por dentro, que no lo hace Es una mal, forma pero distinta de serlo. Es una forma distinta de serlo. entonces ya Juan Miranda cambia esto a ser un jugador que el que sí que va a llegar a última línea de fondo porque es la única persona incisiva por la banda izquierda, un Cambiaghi que se va a meter por dentro ya no va a tener ese banda a banda que tenía la temporada pasada el Bolonia y nos vemos en una situación en la que dependemos otra vez de jugar por medio con Orsolini o con Cambiaghi e intentar conectar con Santi Castro. Y la temporada pasada se podía conectar con Santi Castro desde todas las posiciones del ataque. Y es una Claro. cosa que también los otros equipos lo ven y que tácticamente el Bolonia
no es que haya bajado, es que directamente sus jugadores de ahora le están implicando que su táctica haya cambiado. Yo creo que, sobre todo, has perdido muchísima velocidad y calidad. Yo creo que la realización de ataques, para mí, desde la base, me refiero que hombre por hombre, respecto a la plantilla del año pasado, incluso Calabria me parece que lo podemos meter en esta terna. Has perdido calidad hombre por hombre. Para mí la plantilla es peor, claramente. Y, ojo, esto no quiere decir que el año que viene, con un año de rodaje en Serie A, consigas que la plantilla sea muy buena, porque Vincenzo es especialista en este tipo de cosas, en revalorizar. De hecho, vamos a directamente decir una opinión que igual es polémica, porque en otros casos le han llovido palos. En el caso de Pioli, por ejemplo, también se pasa un mes y medio sin ganar y le han llovido palos en este canal, pero a diestro y siniestro, y no pasa nada, porque yo aquí estoy para recibir los palos que me queráis dar, pero yo a Vincenzo Italiano no lo despido nunca. Me refiero, tiene contrato hasta 2029, también cobra una morterada, que son 2,5 millones de euros por año, netos, es decir, brutos es ya una cantidad más interesante. Y aquí es que para mí no existe un mejor entrenador posible, me refiero. Ya no solo y aunque lo hubiese, me parece que es un entrenador que identifica perfecto al club, identifica perfectamente lo que quiere el club, que es ambición. Y si tiene que hacerse un Cholo Simeone con sus idas y venidas anuales, pero manteniendo al equipo en una posición tan alta, por lo que es la historia del Bolonia, me parece perfecto. Para mí es indudable que tiene que seguir aquí. Es una mala época, pero si estuviéramos hablando de que el Bolonia está viviendo lo que Volverá, volverá. claro, si hablamos de que el Bolonia está viviendo lo que está viviendo la Fiorentina, hablaríamos de otra cosa. Pero Claro. el Bolonia no es que la clasificación esté lejos de conseguir Europa. El problema del Bolonia es una cosa que se ve en los partidos y sobre todo se ve en las estadísticas. Entonces, por eso Por eso es necesitamos importante que hacer, ganen los partidos. claro, necesitamos hacer un vídeo para hablar de esto. No queremos que no creemos, perdona, que se haya acabado el Vincenzo Italiano, más que nada porque el mismo que puede devolver al Bolonia donde tiene que estar es él, pero hemos hablado solo de jugadores, más que de táctica. ¿Por qué? Porque consideramos que hay un problema más en la dirección deportiva que en los banquillos. Entonces, Vicente Italiano también tiene que poner de su parte. Es un entrenador que le has quitado cada año sus dos mejores jugadores, no vamos a hablar de Orsolini, los dos mejores jugadores, y aún así te ha seguido metiendo Europa. Te ha ganado una Copa Italia. Que te ha Que ganado una Copa Orsolini no se Italia. va. Que Orsolini no se va porque es Orsolini. No vamos a mentir. O sea, Entonces, ofertas ha tenido. claro, el resumen de este vídeo, y también se ha alargado hacia los 40 minutos más que nada, porque hace Seguramente. mucho que no hacemos un vídeo del Bolonia y eso es una buena señal. Pero había que hacer un poquito de recap porque yo mismo ni sabía que el Bolonia llevaba sin ganar desde noviembre. Os, Ha os quedado lo claro digo, quién hizo el guión, ¿no? os lo digo. Es decir, bueno, para hacer el vídeo, sobre todo para decidir de qué hacíamos el vídeo, tuve que mirarlo, pero incluso yo me sorprendí, sobre todo haciendo los resultados, porque yo cuando hago los resultados veo cuál es la forma en la que llevan cada equipo. Me veo tantos partidos del Bolonia que yo no recuerdo. Sabes que el Serie A es gano uno, pierdo uno, gano uno, pierdo uno. Sí, Pero en el es caso una de cosa. Bolonia es, uy, ¿por qué? Porque nos hemos tenido que darnos cuenta para hacer este vídeo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no está en una situación como la Fiorentina tan alarmante como que para nosotros tengamos que cada fin de semana o cada martes de Queta de hablarlo. Pero sí que es cierto que ya acumulamos un tiempo en el que esa forma está siendo un poquito más paulatina, entonces tenemos que hacer un vídeo y por eso un vídeo en el que expliquemos de todo y esperemos no hacer un vídeo del Bolonia hasta dentro de un tiempo, porque eso querrá decir que está remontando el equipo. Y ya te digo, como O resumen, que en enero hacéis, se consiga. o hacéis un vídeo del Bolonia porque lo están haciendo bien. Eso. Que Exacto. yo ahí me sumo a la terna. Entonces, el resumen queda en eso, que en este mercado de enero también este vídeo casa muy bien con la época en la que estamos, porque puede tener una respuesta en enero con los fichajes que se hagan, sea ventas, sean compras, sobre todo para enfocar todo mucho mejor hacia junio. En Europa League siguen vivos, esperemos que en Europa League puedan seguir hacia adelante todo lo posible, no dejar de ser un sueño para la ciudad de Bolonia poder jugar Europa y eso hay que Claro. gastarlo gastarlo hasta el final, porque lo de Champions sí que puede ser una cosa más efímera, más utópico, pero Europa League no tiene por qué serlo. Ya si el año pasado no diste en Champions, me parece que con esta plantilla ir a Champions casi parece que aquella racha de partidos que en la final que perdieron, en la final de temporada me refiero, casi tenía lógica, sabiendo Exacto, que esto iba a pasar. pero ya la has disfrutado y está muy bien tener esa experiencia, pero yo creo que Europa League puede ser una realidad y debe ser un Y necesito para esto mí, cada año y es conseguible. Entonces lo que necesitamos es enfocarlo cada junio con unos mejores fichajes, con una táctica que se adapte también a esos nuevos fichajes y poco a poco ir como avanza Iván. Y yo por mí creo que ya lo hemos comentado todo.
Sí, lo hemos comentado todo. Ojo, para mí hay una cosa que es importante, que para mí está rindiendo mejor en Europa League con ese partidazo ante el Celta de Vigo. ¿Qué pasa? Que yo creo que justamente muchos rivales están descubriendo lo que es Vincenzo Italiano. En Italia ya lo tienen más medido y por eso creo que también le cuesta más en Italia. Pero es que en Europa hay muchos equipos que están descubriendo lo que es vivir un infierno enfrente. ¿Qué pasa? Ese mercado de invierno que mencionas es muy importante. Atentos a nuestro Instagram y bueno, y a nuestro Twitter, pero principalmente nuestro Instagram, donde estamos realizando la campaña de Mercato 3Q, que es donde nosotros publicamos todos los fichajes que se van realizando de los equipos de Serie A en invierno. Así que seguidnos en Instagram, que es importante para que os enteréis de todo lo que está pasando en el mercado de invierno. Y con esto, recordad suscribiros. Gracias si habéis llegado hasta aquí. Seguidnos en nuestras redes sociales. Y Carlos. Bueno, ya te digo, lo sabe Mota, lo sabe también Vincenzo Italiano. No sé si Mota lo lo sabe sabe muy bien. Bernardeschi, no sé si lo sabe Bernardeschi, pero que todo el mundo lo sepa que siempre calcio.